para que siempre queden las clases grabadas, y la cual yo siempre voy a estar montando en la plataforma de Team, en el grupo. Ya aquí respondí a Malfi. Alonso me manda, todavía no está la reunión, si está. Excelente, profe. Ok. Bernal, Guerra Bernal, no hay clases, si hay, ya estamos en reunión. Ok, bueno. Bien. La clase va a ser remota de 2:30 a 3:30. Siempre dejo un espacio al finalizar la clase, quizás de entre 45 minutos a 1 hora para el desarrollo de una actividad de participación. Siempre. Esa actividad de participación se realiza de manera individual. Ahora, el curso de álgebra lineal, pues, está ligado al área de métodos numéricos. Dentro de esa área de métodos numéricos pertenecen ecuaciones diferenciales, programación numérica, el mismo método numérico como asignatura y el álgebra lineal y matemáticas discretas. Entonces, todas tienen como común denominador el poder modelar situaciones o fenómenos físicos para ser resueltas de alguna manera. Entonces, cada una de estas asignaturas pues provee a la otra para sustentar y justificar dicha solución. Entonces, todas se integran en la solución de problemas, pero cada una por separado está brindando o brinda las herramientas para la solución de problemas. Bien, de mí soy licenciado en matemáticas y física de la Universidad del Atlántico. Tengo ya cerca de 7 años en la institución. Empecé trabajando en el campo de la física. Ahora estoy en el campo de la matemática, donde me pude realizar una maestría en matemática pura. Y mi línea de investigación está relacionada con la matemática aplicada, que es el método numérico. Entonces, por eso estoy en esta línea de método numérico. Bien, actualmente pues me encuentro realizando un doctorado en educación matemática. Entonces considero que también he ido adquiriendo tanto la experiencia como las herramientas para poder desarrollar cada una de las asignaturas que he venido desarrollando, orientando, y a su vez aprendiendo de la forma como llegar al desarrollo y a conseguir resultados de aprendizaje, que es lo que se quiere en cada una de las asignaturas que se orienten. Bien, en cuanto al álgebra lineal, al programa, pues se han modificado los sílabos, se han hecho unas revisiones este año. Ustedes pueden verlo en el CICEF, pueden ver el sílabo de este año. Este año, en todos los programas de ciencias naturales, pues tenemos esas modificaciones. Ya les voy a compartir el sílabo para socializarlo. Pero a su vez también tenemos que tener en cuenta, bueno, esta asignatura se va a desarrollar de manera remota de 2:30 a 3:30. De 12:30 a 3:30. De manera que, dígame, aquí tengo. De 12:30 a 3:30 de la tarde. Por lo tanto, pues la conexión remota implica estar presente ahí. Es una de las modalidades. Entonces,
la institución ofrece diversas modalidades, así como esta. Por ejemplo, tenemos la remota, nos conectamos de 2:30. Tenemos la presencial. Yo también estoy en el grupo presencial los días jueves, donde los estudiantes asisten a la institución de manera normal, pero también está lo virtual, diferente. En lo virtual, la asignatura, pues de igual manera hay que conseguir los mismos resultados de aprendizaje, pero en esa modalidad, pues tú tienes la posibilidad de colocarte tu horario, de definir tu ritmo de trabajo, de no tener en cuenta una asistencia. Entonces, ahí cambia un poco la metodología de trabajo de cada uno. Entonces, inicialmente, pues voy a socializarle esas modalidades. Voy a darle aquí compartir pantalla. Vamos a ver si lo tengo aquí. Vamos a empezar por acá. Vamos a ver. Voy a ingresar con otro dispositivo también. Irse. Voy a disminuir volumen. Agregar este dispositivo. Bien. Así me da la posibilidad de verificar si estoy logrando el objetivo de compartir documentos y ustedes puedan visualizar esos documentos. Bien, entonces aquí veamos. Me voy a ir aquí voy a cerrar. En Unicosta, tú eliges. Puedes estudiar a tu manera. Existen 4 modalidades. La primera es la presencial en aula, que consiste en la asistencia habitual a la universidad, en la cual obtendrás todas las medidas de bioseguridad. La segunda modalidad es la presencial con acceso remoto. En esta podrás interactuar con tus profesores en vivo, por medio de tu computador, celular o tablet. La tercera consiste en un grupo magistral. En esta modalidad tendrás una clase teórica en acceso remoto complementada con talleres presenciales o con acceso remoto. Y la cuarta, la modalidad virtual, donde tendrás un material académico en plataforma, con horarios y ritmos personalizados. En Unicosta, tú decides. Bien, entonces como se pueden dar cuenta, ofrecemos diversas modalidades en las que ustedes, de acuerdo a las necesidades e intereses que tengan, pues hacer su elección. De esta manera, profe, ¿y por qué no nos presentó ese video? Pues el objetivo es que estamos en una modalidad remota porque cada uno de ustedes accedió a ella y dio libre elección de dicha modalidad. Y puede suceder que estés trabajando en esta franja de horario y aún así hayas decidido escoger esta modalidad. Es lo cual te va a traer dificultades. Claro, una de ellas pues no va a ser el cumplimiento de la actividad que se desarrolle al final de cada clase. Otra, las sustentaciones. Otra, pues los quizzes que se realicen. Entonces, va a traerte dificultades sin necesidad, porque existen otras modalidades que se acomodan a esos intereses y a esas particularidades que se podrían pensar. Entonces, es una incomodidad sin ninguna razón. Para eso,
se sensibiliza por medio de este video y se da a conocer las diversas modalidades que se ofrecen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a este tema? Ninguna, profe. No, profe. Ok. Entonces, te puedes dar cuenta. Otra situación, pues que la conectividad en estas situaciones remotas, pues se da la asistencia. Si bien es sabido, por asistencia nadie, inasistencia nadie pierde. Si bien es sabido, por inasistencia nadie pierde ninguna asignatura en la CUT. El compromiso, el cumplir con las actividades es el requisito. Cumplir con las actividades y con los tiempos establecidos. Es el requisito para poder cumplir con los resultados de aprendizaje o conseguir esos resultados de aprendizaje. Ahora, nuestra modalidad remota de álgebra lineal va a tener 3 cortes. Primero, segundo, tercer corte, cada uno con una valoración del 30%. Esa valoración del 30% en su totalidad suma 90%. El otro 10% corresponde a la evaluación de competencia. Esa evaluación de competencia hay quienes no le prestamos mucha atención y resulta que con él te juegas una décima, porque si tú sacas 5 en esa evaluación y la evaluación vale el 10%, quiere decir que tendrías un 0.5. 0.5 puntos. ¿Cierto? ¿O falso? Cierto. Cierto. Entonces tendría 0.5. O sea que si tu promedio de álgebra lineal es 4.5 y sacaste 5 en tu evaluación, eso te está subiendo a un 0.5. Porque se suman, eso completaría el 100%. Pero puede suceder que álgebra lineal te quedó en 3 y perdiste esa evaluación de competencia. Entonces, no, pero me quedó en 3 y ahora me aparece perdida. ¿Por qué perdiste la evaluación de competencia? Recuerda que ese 3 corresponde al 90%. Entonces, vamos a darle esa importancia a esa evaluación de competencia. Cuando estemos realizando esa evaluación tenemos que leer bien, responder a conciencia, responder teniendo clara la respuesta para tener unos resultados adecuados. Es muy importante esa evaluación de competencia. Ahora nos vamos con respecto a los 3 cortes. En los 3 cortes tenemos un 30% cada corte, un 20% corresponde a la evaluación sumativa y un 10% corresponde a la evaluación formativa. Esa evaluación formativa es esto que estamos haciendo aquí, todo lo que hagamos en todas las actividades que desarrollemos aquí en clase remota. Y ese 20% corresponde a la evaluación sumativa. Esa evaluación sumativa vale 20% y responde a los resultados de aprendizaje. Es decir, optan entre 15 y 20 preguntas. Cada resultado de aprendizaje tiene un número determinado de preguntas. Y cada desempeño corresponde a ese número determinado de preguntas que se desarrollan. Entonces, el contenido que aparece en el sílabo tiene que desarrollarse en su totalidad. Bueno, tenemos una ventaja. Nosotros no somos del horario de los lunes. ¿Por qué es desventaja los lunes? Porque está el lunes festivo. Mientras que conseguir un viernes festivo es muy raro, muy pocas veces. Sucede. Y además, pues también debemos tener claridad de que como hay que cumplir con esos contenidos, porque afectan la evaluación sumativa, el no hacerlo, entonces
va a haber una semana antes de la semana que es la semana que llamábamos antes de la semana de Uribe, que ya no se llama así. Entonces, esa semana de descanso, la semana anterior también va a ser una semana de no actividad académica. Por lo tanto, van a tener 15 días de no actividades académicas, pero que hay que acelerar para que el contenido sea desarrollado. Y no nos veamos afectados en los resultados de la prueba sumativa. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, inconformidades al respecto? No. No, muchas gracias. Bien, entonces continúo. Bueno, entonces, profe, si hay que esos resultados de aprendizaje, esa evaluación formativa depende de los desarrollos o contenidos que se desarrollen en cada uno de los cortes. Entonces, veamos cuáles son esos contenidos a desarrollar. Entonces, para ello, vamos a volver a compartir. Esto se lo voy a colgar ahí en archivos. Y veamos aquí. Entonces, este es el sílabo de álgebra lineal. Tiene 3 créditos, 144 horas y una asignatura de tipo teórico. Bien. Responde a esta pregunta, problema. ¿Será el estudiante capaz de resolver numéricamente los problemas que podría encontrar en el campo de la ingeniería y o en el campo de las ciencias naturales? ¿Cómo resolver problemas de ingeniería usando herramientas que nos aporta el álgebra lineal? Entonces, dentro de ese abordaje de la gran pregunta problema, lo vamos a ver evidenciado en estos resultados de aprendizaje. Son 3, uno para cada corte. En el primer resultado de aprendizaje, que corresponde al corte 1, vamos a calcular la inversa de una matriz usando el álgebra de matrices y los métodos de cálculo de determinantes. Un resultado 2, utilizar métodos óptimos de solución en los sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas. Y un resultado de aprendizaje 3, aplicar las propiedades y operaciones de vectores, así como la teoría de espacios vectoriales para determinar linealidad de las transformaciones lineales y resolución de problemas. Entonces, eso corresponde a los 3 resultados de aprendizaje que se van a desarrollar cada uno en su respectivo corte, o que se deben alcanzar. Bien, y a su vez van a tener 3 unidades de desarrollo. La unidad 1 correspondiente al primer corte, que hace referencia a matrices y determinantes, conceptos y propiedades de una matriz y tipos de matrices, operaciones con matrices y sus propiedades, problemas con matrices, definición y propiedades de un determinante n por n, quiere decir cuadrado, cálculo de un determinante usando cofactores y regla de Sarrus, y matriz de cofactores y matriz adjunta, hallar la inversa de la matriz mediante la matriz adjunta. Eso se va a desarrollar en el primer corte. En la unidad 2 y la unidad 3 hace referencia a sistemas de ecuaciones lineales y a el espacio vectorial con vectores en R a la n. Además de las transformaciones lineales. Bien. Entonces, fíjate que aparecen 4 indicadores de desempeño, que era lo que le venía hablando. Entonces, cada indicador de desempeño que tenemos aquí es donde usted puede hacer procesos de metacognición. Bueno,
¿será que yo puedo identificar y aplicar propiedades de las operaciones con matrices? Porque ella se va a ver reflejado en las 5 primeras preguntas de la prueba sumativa. El segundo, que es expresa términos matemáticos de problema real, propuesto en un lenguaje común que puede resolverse mediante las operaciones, propiedades y álgebra de matrices, se ve reflejado en las siguientes 5 preguntas. O sea que ya en el primero y el segundo tendríamos 10 preguntas abordadas en la prueba sumativa. Calcular determinante de una matriz cuadrada aplicando el desarrollo de cofactores y regla de Sarrus. Abonan 5 preguntas para analizar este indicador de desempeño, y utilizar la matriz adjunta para hallar la inversa de una matriz abona a este indicador de desempeño. Las 5 preguntas, 5 por 4 nos darían 20 preguntas que aparecen en la prueba. Bien, entonces de esa manera pues tenemos contenidos que se van a desarrollar en el primer corte: el concepto y propiedades de una matriz, tipo de matrices, operaciones con matrices y sus propiedades, problemas con matrices, definición y propiedades de determinantes, cálculo de determinantes usando cofactores y Sarrus, matriz de cofactores, matriz adjunta, y hallar la inversa utilizando matrices adjuntas. Bien, entonces por aquí aparecen las estrategias didácticas, evaluativas y los recursos educativos. Entonces, este que está aquí dentro de estos recursos, que es Octave, bueno, nosotros contamos con MATLAB, contamos con lenguajes como C++, pero Excel también va a hacer uso, pero el que puedo utilizar, sobre todo en el primer corte y en el primer y tercer corte, va a ser Octave o Octave. Eso no es necesario descargarlo, eso lo podemos hacer online y ya con él voy a trabajar en algunos casos. Bien, este es el sílabo, ese sílabo lo voy a montar. Gracias. Entonces, ese sílabo lo voy a montar ahí en la parte de archivo, lo voy a encontrar ahí. Dentro de los libros que vamos a utilizar, yo les voy a compartir voy a compartir el Larson, álgebra lineal de Larson. Yo he trabajado con el Grossman, he trabajado con el Coleman, he trabajado con, que me gusta mucho, bueno, aquí no está, el Sergelán, que son libros muy buenos en álgebra lineal, pero voy a tratar de la mayor parte de preparación que tenga de los temas, lo voy a tomar del Larson, sobre todo de las actividades, no los temas, las actividades. Los temas, la temática la encuentran en cada uno de esos textos, pero yo lo voy a compartir lo voy a compartir por un tiempo y después lo retiro. Bien, esto lo voy a hacer enseguida. Voy a compartir enseguida el sílabo y desde la parte de archivos aquí. Fíjate dónde está archivos, materiales de clase, y aquí voy a colocar el sílabo. De igual manera, la rúbrica. Veamos la rúbrica de álgebra lineal, sobre todo la del primer corte. La rúbrica del primer corte académico aparece evaluación 1, evaluación 2. Aquí la primera tiene que ver con resolver operaciones con matrices y se va a evaluar, resuelve problemas de aplicación empleando operaciones, propiedad y álgebra de matrices. En esta evaluación 1 corresponde a un quiz 1.
Y esta evaluación 2 corresponde a un quiz 2. Fíjate que estos son los resultados, estos son los indicadores de desempeño. O sea que el indicador de desempeño 1 y el indicador de desempeño 2 va en el primer quiz. Y el indicador de desempeño 3 y el 4 va en el quiz 2. A su vez, para cada quiz hay un correspondiente taller. Entonces tenemos quiz y taller. De esa manera tendríamos valoraciones insuficientes de 0 a 2,4, aceptable de 2,5 a 3, bueno de 3 a 4 y excelente va de 4 a 5. Y cada una de las evidencias que se tienen para la evaluación de cada uno de los ítems. Bien, entonces eso se lo voy a compartir también en los recursos. Ahí se lo voy a compartir. Ahí lo tiene. Bien. Y otro aspecto es el libro que vamos a utilizar mientras tanto, que usted puede utilizar, hacer uso de la biblioteca, de la universidad, para también solicitar sus libros. Hay también, en algunos casos, hay versiones digitales que le facilitan. Pero también está el libro en físico. Entonces, usted puede solicitarlo ahí. Bueno, entonces aquí vamos ya a tener, ya vemos aquí en la parte de archivos, ya sabe que es materiales de clase. Y bueno, aquí ya se está cargando. Fíjese aquí que ya se está cargando el libro guía. Un libro ahí nada más de actividades prácticas. Le va a servir mucho. Bueno, en otro aspecto, déjenme ver aquí que se está descargando. Ya tenemos la parte cómo vamos a evaluar. Les voy a compartir, era lo que quería compartirles. También va a ser un libro digital. Ese recurso digital también va a ser de fácil uso. De fácil uso, de fácil acceso para aquí seguimos. Bien, va a ser de fácil acceso para el trabajo. Bueno, vamos a compartirlo enseguida. Voy a dejar de compartir aquí. Bien. Ahora les voy a compartir la dirección electrónica. Ya saben dónde ubicarla. Denme un chancecito. Bien. Denme un chancecito para copiarla. Aquí está. Bueno, ya voy. Entonces aquí se las voy a compartir. Aquí se las voy a compartir otra vez en archivos. Materiales de clase. Vamos a ver si aquí. No. En el chat. La conversación. Ahí donde se las voy a compartir. Ahí. Fíjate ahí donde la compartí. Y usted simplemente le da clic ahí y él le va a cargar el libro interactivo.
Se le va a permitir también pues practicar. A ver, es este. Ah, no, miento. Miento. Este no va, este no es. Este no es. Vamos a eliminar aquí. Este no es, este no es. Aquí me equivoqué. Eliminar. Ok. Bien. Bueno, entonces después coloco el recurso interactivo ahí. Bueno, ahora pues vamos a dar inicio a lo que es ya el desarrollo del programa. Voy a hacer una introducción del tema. Voy a hacer una introducción del tema. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Inconformidades. No, profe. Bueno, entonces Profe, voy a... pregunta. Sí, dígame. ¿El link que usted había enviado estaba mal o no No era? correspondía a álgebra lineal. Ya le voy a buscar el recurso y yo se lo coloco, pero ya sabe dónde lo voy a colocar. Lo voy a colocar en la conversación. Ahí se lo voy a colocar. El libro sí ya se lo agregué. El libro ya aparece ahí. El texto ya aparece ahí. Sí, ya el texto aparece ahí. Ya puede verificarlo. Ya el texto aparece ahí. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una pequeña introducción. Esa pequeña introducción, finalizándola, les comparto la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica la resuelve. Ya aquí lo voy a socializar también, donde voy a colocar cuestionarios, donde los quizzes, donde los voy a hacer. La plataforma Moodle, no se me olvida. La plataforma Moodle, ahí es donde voy a hacer los quizzes. Pero las actividades de participación las hago en Teams. Los dos quizzes van a ser en Moodle y las actividades de participación diaria van a ser en Team, ahí en Team, donde voy a hacer la prueba de diagnóstica. Bueno, entonces veamos de qué se trata primero los elementos. ¿Con qué tipo de objetos nos vamos a encontrar en el estudio de álgebra lineal y de dónde vienen esos elementos, esos objetos? Les voy a compartir aquí. Bien. Entonces, veamos aquí lo siguiente. Camilo, te recuerdo de que la grabación de la clase siempre va a estar colocada al final de la clase. Entonces, sobre todo, bueno, para Camilo y para todos, si tienen problemas de conectividad, de luz, que es normal, problemas de luz en toda la ciudad, pues todavía en las noticias no se ha escuchado nada, pero es evidente de que aquí todos los días se va la luz. Todos los días se va la luz. Todos los días hay corte de luz por los arreglos obviamente que están realizando en toda la red eléctrica. Entonces, comprendo esa situación y por lo tanto los videos de la clase, las grabaciones de la clase quedan montadas al final de la clase para que puedan ser revisadas por ustedes en cualquier momento. Ok, pero eso sí, no deben dejar de pasar las actividades, de realizar las actividades diarias. Esas actividades de clase tienen que realizarse en el día de la clase. Profe, ¿cómo así en el día de la clase? Sí, porque ellas van a quedar programadas siempre hasta las 12 en punto, o sea, 11:59 queda programada la actividad diaria de clase. Ok, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, bro.
Bueno, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, también me tienen que decir. Yo no me molesto por eso. La idea es crear un consenso entre ustedes y yo. O sea, que no se sienta incómodo, que no se sienta presionado, sino que haga las cosas en su momento y con las condiciones favorables. Bien, entonces hablamos de ese tipo de objetos. Voy a ponerle aquí objetos. ¿Qué tipo de objetos nos vamos a encontrar o de los que se preocupa el álgebra lineal? En el álgebra lineal. Bien. Resulta que para responder a esa pregunta, de determinar qué tipos de objetos nos vamos a encontrar en ese estudio del álgebra lineal, así, hacemos referencia a lo que es el espacio en R a la N. Así, el espacio en R a la N. Ese espacio en R a la N se puede decir que es un espacio n-dimensional. N-dimensional. Entonces, cuando hablamos de la palabra espacio, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de la palabra espacio? ¿Qué es para usted un espacio? ¿Qué se nos viene a la mente? A ver, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted le dice, bueno, vamos a definir espacio? ¿Qué es? Algo vacío, profe. Se puede decir, usted Claro, me no dice, sé. algo vacío. Una superficie. Me está diciendo, bueno, un espacio es una superficie. ¿Qué más? ¿Qué más se le viene? Un lugar, dice un lugar. Está bien, un lugar también. ¿Qué más? Características. ¿Una qué? Características. Espacio es una característica. Bueno, vamos a colocarlo, es una característica. O obedece a una característica. ¿Alguien más? Bueno, listo. Entonces, me llama la atención, me llama la atención esta palabra. Me llama la atención esta palabra. Superficie y me llama la atención esta palabra lugar. Me llama la atención esta palabra en particular, porque yo aquí le coloqué forma. Entonces, si yo miro, si yo miro y relaciono estas dos situaciones, esas dos palabras con lo que es la forma que puede tener el espacio en R a la N, me brindaría poder establecer su característica y también en algún momento darme idea de lo que es ese vacío con lo cual tú relacionas el espacio. Entonces, estoy tratando de mirar qué es lo que está pensando en este momento. Fíjate que yo te dije espacio y tú me relacionaste
superficie, lugar, pero yo podría relacionarlo con lo que yo pensaba, de que ustedes podría estar pensando, que era relacionar la palabra espacio con la forma. Pero a su vez, estas dos personas que piensan en superficie y lugar también responden a que yo puedo establecer, conociendo que eso es un espacio, las características que tiene, y también podría ser una noción de vacío. Entonces, fíjate que si n es igual a 1, entonces estaríamos hablando de R a la 1. ¿Y R a la 1 quién es? ¿Quién es R a la 1? ¿Qué conjunto numérico es R a la 1? ¿Qué conjunto numérico es este? Números reales. Los números reales, correcto. R a la 1 es R. Si yo lo miro como potencia, es R. O sea que R1, estoy diciendo que la dimensión es 1, que estoy hablando del conjunto de los números reales y que ellos se pueden representar ¿dónde? Se pueden ubicar ¿dónde? Se pueden encontrar ¿dónde? ¿Dónde los ubicamos? A los reales. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde ubicamos los reales? Siempre que hablamos de los números reales, ¿dónde los ubicamos? ¿De dónde los podemos tomar? Una recta. Desde menos infinito hasta infinito. Más infinito. De menos infinito a infinito. ¿Y dónde los ubicamos? Una recta numérica. Una recta numérica. Correcto, en la recta numérica. Claro, ahí podemos ubicar nosotros a los números reales. Una recta numérica. Claro, a alguien se le ocurrió que la recta era horizontal, pero la recta también pudo ser vertical, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí encontramos el 0, encontramos el 1, encontramos el 2, encontramos el 3, encontramos el -1, encontramos el -2, encontramos el -3. Para acá a la derecha siguen habiendo más números, para acá a la izquierda siguen habiendo más números. También encontramos que si yo divido esto por la mitad, aquí va a estar un medio, y así puedo seguir haciendo divisiones. También encuentro de que si yo puedo subir y puedo trazar una recta aquí, donde esto también valga 1, y esa recta, hacerla caer, yo voy a poder encontrar un número que se llama raíz de 2. Y así sucesivamente. Entonces me doy cuenta de esto. Cada uno tiene una característica. Cada uno tiene, fíjate, un lugar donde ubicarlos. Cada uno en esta parte, en este caso, una superficie. Sí, pero esa superficie se limita a poder tocar un borde con el dedo. Hasta ahí. Esa superficie no puedo poner la mano. Solamente puedo poner un dedo sobre un borde. Entonces, a esa superficie, esa sería la recta aquí. Un vacío, sí podría hablar, porque fíjate que entre un número y otro número, yo podría hablar de que aparentemente es un vacío, pero si yo amplío
yo amplío, yo puedo generar divisiones más grandes y más grandes y más grandes. O sea que en este caso, ese conjunto de puntos que tengo ahí, en realidad puedo generar ese vacío que creo que habría entre un punto y otro. Bueno, entonces fíjate que entonces los reales vamos a encontrar los enteros, aquí en este caso positivos, enteros negativos. Vamos a encontrar, bueno, no voy a poner equivalente, pero sí voy a poner los naturales que obedecen a todos los números positivos, enteros positivos, coinciden. Y además tengo los racionales y los decimales infinitos no periódicos, que son los irracionales. Ese es para el caso de n igual 1. Ahora, pero si n es igual a 2, entonces estaríamos hablando de r a la 2. Estaríamos hablando de r a la 2. Hago la pregunta, ¿cómo son sus elementos? ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué características tienen? ¿Cuál va a ser su superficie? ¿Y cómo establecer el vacío entre uno y el otro? ¿De quiénes son los elementos de r a la 2? ¿Quiénes son los elementos de r a la 2? ¿Qué sería r a la 2? Cualquier número real también. Cualquier número real. Míralo como potencia. Míralo como potencia. ¿Qué sería r a la 2? ¿Qué sería r a la 2? Cualquier número real elevado al exponente 2. Cualquier número real elevado al exponente 2. Míralo como r, como base. ¿Qué sería? R como base, ¿qué sería? Un coeficiente. Coeficiente. No. No. Bien. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? Si la dimensión es 1, ¿cuántos elementos se van formando aquí? 1. Que es de una clase. Aquí hay 1, 1, 1. O sea que yo podría decir un elemento que pertenece a R a R, quiere decir cualquiera de ellos. Ahora, en R a la 2, ¿cómo son sus elementos? ¿Cómo es la forma? Correcto, Efraín. R por R. Si yo miro R por R, si nosotros habíamos dicho de que a R pertenece un X, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener que tomar los reales por los reales. Y los reales por los reales, yo lo voy a ubicar ¿dónde? Entonces, vamos a hacer, ya sé que los reales, por eso le dije, En un a plano. alguien se le ocurrió que podía haber sido horizontal, pero también pudo ser vertical. Y entonces ese R por R forma lo que es el plano
el plano cartesiano, que en realidad no debería llamarse cartesiano, sino descartesiano, porque el que lo creó esa forma de representarlo, fue René Descartes. Es el plano descartesiano, pero lo conocido como plano cartesiano. Bien, entonces fíjate que si yo aquí tengo un elemento X, por eso dije, puede ser cualquier número que está ahí, yo tomé X, y voy a tomar dentro de este otro elemento que está aquí, Y, pertenece también a los reales, de tal manera que donde se intersectan esas dos, va a formar la pareja X, Y, y me da la ubicación de quién. Era el cuadro. Profe, disculpe, lo silencié. No se le escucha. De Falta, cualquier perdón. punto en el plano, la ubicación de cualquier punto en el plano. Es decir, que yo puedo establecer la ubicación. Entonces, si volvemos a la pregunta que yo hice inicialmente, yo podría ir entonces relacionando. Bueno, espacio tiene un lugar. En caso de R a la 2, es el plano cartesiano el lugar. Si hay una superficie, la superficie es plana la superficie, porque él me permite localizar todos los puntos en el plano. Es plana. Si nosotros miramos la característica, pues está definida, sus elementos son puntos, y los puntos tienen esa característica, pueden estar separados por coma, tienen componentes reales, es decir, X y Y se llaman componentes rectangulares. En el caso de la física decimos son componentes rectangulares, pero están separados por una coma. Si lo miramos en el campo de la geometría, pues yo puedo decir que este es el punto P, que es una letra mayúscula, que este es el punto Q, que es una letra mayúscula, pero que cada uno de ellos va a tener siempre dos componentes reales. Cada uno de ellos va a tener siempre dos componentes reales. ¿Estamos claros ahí? ¿Hay claridad? Sí, profe. Entonces Sí, hablamos en algún momento hablamos de R a la 2. De esa manera, pues entonces también podríamos hablar cuando n igual 3, podemos hablar de R a la 3. Y de R a la 3, ¿cómo son sus elementos? ¿Cuál es su forma? ¿Qué características tiene? El vacío. El vacío supongo que representa el espacio que hay entre uno y otro, pero fíjate que siempre vamos a encontrar un punto y si amplío puedo encontrar otro y así sucesivamente. Entonces, también hay que ver cómo miramos nosotros ese vacío, porque ¿será que es vacío o vamos a encontrar algo? Entonces, en R3, ¿cuál va a ser entonces la forma de los elementos, la característica que tienen esos elementos en R3? ¿Cuál creen ustedes que es entonces la característica que van a tener esos elementos? ¿Qué forma tienen?
¿Cómo son esos objetos? R3. Tridimensional. Entonces hablamos de objetos tridimensionales. Bien. Estamos hablando de objetos tridimensionales. Y en esas tres dimensiones de las que hablan los objetos, ¿podrías mencionarme cuáles son? X, Y y la Z. X, Y y Z. Bien. Entonces X, Y y Z pues me estaría dando lo que es el plano tridimensional. El plano tridimensional. En el que podemos ubicar los elementos. Y bueno, ya hemos dicho, profe, yo dije X, bueno, ahí está X, aquí está Y y aquí está Z. Z. Bien. Entonces, en esos objetos tridimensionales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dimensiones? Bueno, me dicen, bueno, son todos los X, Y y Z. ¿Qué son esos elementos? ¿Qué son? Geométricamente, ¿qué son esos elementos? Porque fíjate que vimos aquí que igual es un punto en la recta numérica. Vimos aquí, igual es un punto en el plano cartesiano. Y entonces en R a la 3, ese objeto, ¿cuál es? ¿Qué será ese objeto? Un vector. Vector. Puede que sí. Depende de dónde esté ubicándolo. Porque lo puedo ubicar aquí. Fíjate, sin ningún problema. Y sigue siendo un elemento en R a la 2. Entonces, si yo lo ubico aquí, pues ya no sería un elemento de R a la 2. O sea que aquí hay vectores, sí. Y en R1 hay vectores, sí, también. Fíjate, yo puedo trazar un vector. En R1, vector en R2, y obviamente podría trazar un vector en R3. Si hablamos de, vamos a colocarla aquí, fíjate aquí. Fíjate aquí. Y aquí. Y aquí voy a colocarte, como son puntos, vamos a colocarle letra mayúscula. El punto A igual vamos a poner 3,2. Mira, sobre la superficie 3,2 está ahí. Pero cuando yo miro en el espacio tridimensional, ¿dónde queda ubicado? Queda ubicado sobre el suelo. Ese punto queda ubicado sobre el suelo. Punto A. Pero
Si yo ahora llamo al punto B, digo B igual, abro paréntesis, 1,2,4. Cierro. Entonces, a darle aquí la opción. Cuadrícula no. Listo. Si yo le digo aquí al punto B, fíjate que aquí a B en R2 no lo veo. Lo puedo buscar y no lo veo. ¿Por qué no veo a B aquí en R2? Nada más veo a A. ¿Por qué creen ustedes? Mientras que aquí sí veo a A y a B. ¿Por qué aquí no veo a B? Porque está en otra dimensión. Porque está en R3. Solo hay dos dimensiones. Porque está en otro cuadrante. Porque está en otro cuadrante. Sigan viendo la figura. Sigan viendo la figura. ¿Qué necesitaría yo para visualizar B aquí en este plano? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo? Porque yo no puedo ver a B aquí en este plano. Nada más veo a A. Mientras que en este no lo puedo ver, en este sí lo puedo ver. Un espacio. Que, obvio, estamos hablando de espacios y me han mostrado espacios en R1. Está en movimiento o no está entre los puntos. No, ¿qué me haría falta para yo lograr ver qué elementos estoy viendo yo aquí en R2? ¿Qué elementos yo estoy viendo aquí en R2? ¿Qué elementos se pueden ver? ¿Qué logras tú visualizar en el sitio donde te encuentras? Puedes ver el piso, puedes ver las paredes, ¿cierto? Puedes ver el techo. Cuando tú miras el piso, ¿qué dimensiones ves en él? Solamente en el piso, ¿qué dimensiones ves, aprecias en él? X y Y. Pero nosotros no decimos, es que en el piso estoy viendo X y Y. Ah, ok, largo y ancho. Ah, estamos viendo esas dimensiones, largo y ancho. Lo que pasa es que no sabemos qué tan largo y qué tan ancho es y por eso colocamos un X y un Y. X es una variable que puede tomar cualquier valor, pero el X se refiere a una dimensión ancho y largo. Yo necesito colocarle baldosa a este cuarto y para hacerlo necesito saber cuánta baldosa y de qué tamaño voy a poner y de qué tamaño y qué dimensiones tiene el cuarto. Si no, no lo voy a poder hacer. O traigo de más o traigo de menos. Pero en este caso, ¿qué dimensiones se aprecian? ¿Qué dimensiones se aprecian? Ya no es solamente largo, ancho y la profundidad. Profundidad. Es correcto, pero en este caso no es profundidad, es altura, porque está por encima. Por debajo es profundidad. O sea, esas son las dimensiones que se pueden ver. Entonces, que se pueden apreciar. Entonces, hablamos de esas mismas dimensiones que no son conocidas y que cada uno, cuando yo lo observo en la realidad,
mi realidad, en mi entorno, esas dimensiones se refieren al largo, al ancho, al alto o a la profundidad. Esas son las dimensiones que yo veo. Pero aquí, como objeto matemático, simplemente es un punto que tiene esas tres dimensiones. Es un punto que tiene esas tres dimensiones, que cada una de ellas pertenece a los números reales. Cada una de ellas pertenece a los números reales. Ah, bueno. Y entonces así podemos hacer para N4, N5, N6, etcétera. Fíjate que ahora en los Juegos Olímpicos vemos que la tecnología que están utilizando es una tecnología 4D. ¿Sí se han dado cuenta? ¿O no se han dado cuenta? Sí. A ver qué pasa. Vamos a ver. De pronto aquí hay algo. Vamos a ver si es verdad. Entonces, a ver si sale. Somos la red número 1 en experiencia de cobertura 4G. Cámbiate ya. Con Claro puedes todo. A ver si sale de lo... No, está no hay. Bueno, ustedes la buscan ahí como curiosidad. A ver si Es ni más ni menos si que la logran señal de la verla. plataforma sincronizada para las mujeres desde esta zona exactamente de 10 metros Si de logran altura. ver. Pero muy buena entrada, muy buena. Para hacer una maniobra. Clavado, creo que el mejor clavado de... Sí, van a ir acumulando, con una diferencia importante de las demás parejas. Vean esta toma, es extraordinaria. Y ahí ese tipo de fuente que tiene que estar, porque ahí tiene que haber movimiento para que no haya... Esa es la cámara que te digo. El reflejo del agua, por eso tiene que estar en constante movimiento. Y la muestran de todos los lados. Las calificaciones obviamente se van a la primera posición con 111 puntos. Bueno, la puede constantemente la están mostrando en el noticiero. Constantemente la están mostrando en el noticiero donde muestran, en ese clavado muestran desde las diferentes posiciones. La cámara hace cuatro giros y entonces se tiene una visión todavía mucho más completa de ese tipo de movimiento, de cualquier tipo de movimiento. Es una tecnología que se está utilizando que es en 4D. Pero si nos vamos al cine, ya esa tecnología de 3D ya pasó, ya está de moda, ya no pasó de moda, ya eso no está aquí. 4D, 5D, 6D. Y si vamos a Asia, pues ya nos vamos a encontrar con tecnología de 22D, 23D. Entonces, habría que verlo. Nosotros a simple vista solamente vemos tres dimensiones, nada más, largo, ancho y alto, o profundidad. Bien, de esa manera, pues entonces ya podemos definir lo que es ese espacio en R a la N. Ese espacio en R a la N
espacio en R a la N está formado por n tuplas, también n-hadas, también se le dice coordenadas, entonces aquí se le pone n-hadas, de la forma, todos los elementos van a tener la forma, voy a ponerle un trompete aquí, y vamos a ponerle un X1, un X2, un X3, hasta un XN, donde ese X1, X2 en adelante, XN, pertenecen a los números reales. Cada uno de esos elementos están encerrados, están separados por coma y cada uno pertenece a los números reales. O sea, estamos hablando de números reales. Bien. En este espacio, pues nos interesa establecer las relaciones que hay entre sus elementos. Es decir, entre un punto y otro punto, entre un elemento n-dimensional con otro elemento n-dimensional. Y por ese tipo de relaciones se definen dos operaciones. Se definen dos operaciones. Esas dos operaciones corresponden a la suma y a la multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar. Están definidas. Es algo así como siempre se va a hacer así. O sea, fueron definidas de tal manera que lo que hacemos geométricamente es verificable. Estas operaciones son fáciles de verificar, por lo tanto están definidas de manera estratégica. ¿Qué quiere decir? Que siempre las voy a hacer de la misma manera. Por ejemplo, la suma implica que si yo tengo, digamos, un X, vamos a llamarlo aquí X gorro, que sea una n tupla, X1, X2, hasta XN, y llamo a otra n tupla así, Y gorro, y está dada por Y1, Y2, hasta YN. Hemos dicho, cada uno de los elementos pertenece a R a la N. Por lo tanto, X1 hasta XN son números reales y Y1 hasta YN son números reales. Entonces, X más Y, estos dos punticos me van a indicar que estoy definiendo esa operación. O sea que siempre se va a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar los elementos de X1 y los voy a sumar con los elementos de Y. ¿Cómo lo voy a hacer? Primer elemento con primer elemento, es decir, primera componente con primera componente. Segunda componente con segunda componente. Y enésima componente con enésima componente. Fíjate que está definida de la siguiente manera y ya ustedes lo han hecho con elementos matemáticos porque ustedes vieron física mecánica, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí.
y Sí, trabajaron sí. con vectores, con magnitudes vectoriales, y se dieron cuenta cómo se sumaban las magnitudes vectoriales. Y entonces, eso lo puede hacer porque matemáticamente está definido de esa manera. Por ejemplo, te voy a dar aquí. Vamos aquí mismo. Seguimos aquí, vamos a ver. Seguimos aquí. Y ahora este lo voy a borrar. Y este lo voy a borrar. Y este lo voy a borrar. Lista 2D. Hacer archivo nuevo. No guardar. Bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, no lo voy a compartir de aquí. Vamos a compartirlo de acá. Me parece mucho más manipulable de aquí. Espérense para ver, que parece que me sacó. Aquí estoy. Aquí estoy. Y entonces me es más fácil por aquí. Aquí está. Que el programa me facilita mucho utilizarlo desde el computador que desde la tablet. Bien. Entonces, fíjate. Ustedes lo hacían en física. Ustedes tenían, por ejemplo, un vector, digamos este vector U, tiene magnitudes 4, 4, y voy a colocar otro vector, digámoslo este. Lo llamó U, 4, 4, y este vector B lo llamó 4, 2. Entonces veamos aquí propiedades, le voy a dar aquí color, le voy a poner rojo. Bien, para saber que son dos vectores distintos. Y entonces yo le voy a decir, a uno lo llamó U y al otro lo llamó B. Entonces yo le digo, bueno, suma U y B. Fíjate que son con minúsculas, U más B. U más B. Y él me da el vector este, el vector suma. Él me da el vector B. Pero si yo hago la suma, mira, la suma me dio 10, 2, las coordenadas. Pero si yo miro el primer vector que es U, que es 4, y lo sumo con 6, 4 más 6, 4 más 6 me da 10. Y si yo coloco la segunda componente, 4, con la segunda componente, menos 2, sería 4 menos 2, me da 2. Porque así está definida, no aquí. Aquí lo podemos ver geométricamente. Geométricamente, te recuerdo, era este vector, son iguales, y este vector lo trasladaba aquí, son iguales. Entonces utilizaba la ley del paralelogramo y la diagonal era la suma de A y B. Entonces, geométricamente funcionaba, pero él funcionaba geométricamente, pero fue Osvaldo, coordinador doctorado en matemática. fue estratégico
utilizarlo para que siempre se cumpliera. O sea, fue estratégico, tomado de la geometría y llevado estratégicamente hacia ese punto, para que siempre se cumpliera. Entonces, de esa manera, yo sé que va a ser primera componente, fíjate, lo teníamos ahí como ejemplo, teníamos como ejemplo 4, 4, y teníamos como ejemplo 6 menos 2. Y entonces, este era, lo llamábamos U, y este lo llamamos B. No hemos dicho, aquí no hemos dicho son vectores, no. Estos son elementos de R a la 2. Entonces, como son elementos de R a la 2 y yo voy a sumar U más B, es sumar 4, 4, sumarlo con 6 menos 2. Y esto me va a dar 4 más 6 y 4 más menos 2. Y esto me va a dar 10. Y esto me va a dar 4 menos 2 me va a dar 2. Claro, porque está definido de esta forma. Se define. Luego tenemos entonces la multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar. Entonces, cuando llamamos escalar, quiere decir cualquier número que pertenece a los reales. Ah, profe, nada más puede ser a los reales. Sí, no solamente a los reales, puede ser también a los complejos. Pero en nuestro caso nos va a interesar soluciones reales, entonces trabajar valores reales. De esa manera, si tenemos el X definido anteriormente, X gorro como X1, X2, hasta XN, entonces alfa por X gorro está dado por, miramos que alfa por X gorro lo voy a definir de la siguiente manera. Alfa por X1 X2 XN, y va a ser una especie como de distributiva. Va a estar dado de alfa por X1, alfa por X2 y alfa por XN. Quiere decir que si nosotros tenemos SU como 4, 4, vamos a ponerle 4, 4, 2 para que sea un elemento de R3. Y tenemos alfa igual a menos 2. Entonces, bueno, menos 2 no, vamos a utilizar un racional. Menos un medio. Entonces, alfa por U va a ser igual a menos un medio por 4 y 2. Y si lo hacemos a la manera como está definido, va a ser menos un medio por 4, va a ser menos 4 medios. Menos un medio por 4 va a ser menos 4 medios. Y menos un medio por 2 va a ser menos 2 medios. Y esto nos daría menos 2, menos 2 y menos 1. Nos quedaría esa expresión. ¿Sí están claras las dos operaciones? Sí, profe. Suma y multiplicación por un escalar. ¿Necesitan otro ejemplo?
¿Necesitarían otro ejemplo? Profe, baja un poquito la pantalla. ¿Necesitaría un ejemplo? Profe, este documento lo va a compartir por el grupo. Sí, yo comparto el PDF del tablero, sí. Yo lo comparto. Y igual la grabación también. Bueno, o sea que silencio otorga, no necesitan más ejemplos de las dos propiedades, están claras, la suma y la multiplicación por un escalar. Bueno, resulta de que están definidas esas operaciones, pero en la suma nosotros sabemos muy bien que existen entonces propiedades de la suma. Y la multiplicación también existen propiedades de la multiplicación. Y resulta de que esas propiedades, ¿cuáles son? Menciónenme una propiedad de la suma. Conmutativa, distributiva, asociativa. Es correcto, se las enseñaron desde primerito de primaria, están viendo propiedades de las operaciones. Correcto, son 9. Y estos elementos de este espacio que hemos estado trabajando, no todos los elementos de este espacio cumplen con esas propiedades. Se hace la suma, sí, porque en ella está definida, pero no todos cumplen con sus propiedades. Entonces, existen elementos de R a la N que cumplen y hay otros que no cumplen las propiedades. Entonces, los elementos que cumplen las propiedades, obviamente los elementos que pertenecen a R a la N. Colocarlo bien. Los elementos de R a la N que cumplen las propiedades de la suma y la multiplicación por un escalar reciben el nombre de espacio vectorial o conforman, más bien, conforman lo que denominamos espacio vectorial. Profe, ahí dice multiplicación por un escalar. Entonces, el espacio vectorial. Entonces, fíjate, vamos a tener, como no conocemos la forma del espacio en R a la N, vamos a suponer de que esto es mi espacio en R a la N. Porque nosotros nada más percibimos hasta tres dimensiones. Entonces tenemos nuestro espacio en R a la N. Y están todos los elementos, todas las n-tuplas están ahí. Pero hay un grupo, hay un grupo de elementos este grupito que está aquí, ese grupito ahí, todos los elementos que están aquí, caen aquí todos. Fíjate que todos los estamos representando por puntos, todos los elementos que están ahí, ellos tienen la característica de cumplir las propiedades de la suma
y la multiplicación. Ellos cumplen con esas propiedades. Y esos elementos, los vamos a simbolizar así, que indican que es un espacio vectorial. Entonces, dentro de esos espacios, ahí vamos a encontrar las matrices y vamos a encontrar vectores, que es lo que nos interesa, matrices y vectores. Pero aparte, podemos encontrar el conjunto de integrales continuas, de derivadas continuas, etcétera. Por eso es que tú colocas la derivada de una suma en la suma de las derivadas. La integral de una suma es la suma de las integrales. Y propiedades de linealidad se cumplen ahí. Entonces, en ese espacio vectorial son los elementos que pertenecen también a R a la N. O sea, son espacios n dimensionales que cumplen las propiedades de la suma y la multiplicación. Y entonces en estos elementos en que nosotros vamos a trabajar, ahora sí, ahí respondemos a la pregunta inicial. ¿Qué tipo de objetos nos vamos a encontrar en el estudio del álgebra lineal? Los objetos que vamos a encontrar en el álgebra lineal son elementos de un espacio vectorial. En este caso, vectores y matrices. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces, si en el espacio en R a la N se definen la suma y la multiplicación y las matrices y los vectores pertenecen a ese espacio en R a la N, ellos pertenecen ahí, están dentro de ellos, entonces ya nosotros tenemos garantizado cómo hacer la suma de vectores y la suma de matrices. Por ejemplo, los vectores, vamos a adelantarme algo, los vamos a representar con letras minúsculas. Y vamos a colocarle paréntesis. Ese es un vector. Ya no le vamos a colocar así, trompete, ya no. Ya vamos a colocar y ya lo identifico como un vector en R2. Pero una matriz va a ser un arreglo rectangular que voy a representar con letras mayúsculas, un arreglo rectangular y un arreglo rectangular, perdón. ¿Por qué? Porque no es 3. M1, M2, Mn. Un arreglo rectangular de números reales. Ya sabemos, esto es real. Esto es un número real. Esto que está aquí es un número real. Esto que está aquí es un número real. Entonces, esto es filas. Y estas que están aquí son columnas. O sea, si yo lo miro así, son columnas. Y así horizontal, son filas. Entonces, una matriz, un arreglo rectangular de números organizados en filas y columnas. Pero también puede ser de que esa fila sea un vector. O sea que también puedo hacer un conjunto de vectores organizados por fila. Pero también puede ser un conjunto de vectores organizados por columna. También. O sea, puede mirar, jugar con
con esas definiciones, pero las formas van a ser esas. La de un vector y la de una matriz. Bien, y obviamente, si yo voy a sumar matrices, debo sumar componentes. Si yo voy a sumar vectores, debo sumar componentes de la misma manera en que está definido en el espacio en R a la N. Componente a componente. O sea, debo tener en cuenta la posición. Primera posición para un vector, primera posición para otro vector. Por ejemplo, si tenemos vectores, U es igual a 4 menos 2, 5. Y B es el vector 2, 1, 3. ¿Cómo suma U más B? ¿Cuánto da esa suma del vector U más el vector B? 4 más 2. 4 más 2 quedaría 6. 6. ¿Qué más? Menos 2 más 1. Quedaría Menos 1. menos 1. ¿Y el otro? 3 más 3. 3. 5. Bueno, Es vamos un a 5. ponerle 3. Él Ah, dio no, 3. 3. 6. 3 más 3, 6. Correcto. Ya saben cómo hacerlo. Y si yo tengo una matriz A, igual 5, 4, 2, 1, 0, 1, menos 1, 3, menos 2. Y tengo una matriz B. Daría 2, 1, 3, 4, menos 1, 0, 0, 0, 2. Tengo dos matrices. ¿Cómo sumo A más B? Dígame. 5 más 2. ¿Daría? 7. 7. ¿Qué más? 4 más 1. ¿Daría? 5. 2 más 3, 5. 5. 1 más 4. 5. Menos 1. Menos 1. 1. 1. Menos 1. Menos 1. 3. 0. 0. 0. Correcto. La tengo que tener en cuenta la posición. Posición a posición. Si yo digo, entonces, 3 multiplicado por la matriz A. Tres por 5. 15. 3 por 4. 12. 6. 3. 0. 0. 6. Menos Menos 3. 9. 9. Y Menos 0. 6. ¿Ya ganaron el primer corte? Profe, menos 6. ¿Por qué? Ese es esencial. El último. 3 por menos 2. Ah, ok, estaba viendo, era A más B, perdón. Correcto. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí. Esta apenas es la introducción de lo que vamos a conocer. Ya conocemos dónde están ubicados los elementos con los que vamos a trabajar y qué es lo que pensamos hacer con esos elementos. Bien, entonces ahora yo voy a compartirle la prueba diagnóstica. Vamos a dejar de compartir aquí. Aquí. Bien. Voy a generar el PDF primero.
Voy a generar el PDF. Primero. Bien, exportar como PDF. Aquí lo voy a buscar. Ok, esto lo voy a cerrar. Hacer creada. Guardar. Está. Bien. Entonces ya les voy a montar aquí. Siempre voy a habilitarlo para que se dé cuenta de lo que siempre tengo que hacer para que cuando no lo haga, usted me diga, profe, se le olvidó tal cosa. Bien. Profe, ¿y esa prueba diagnóstica tenemos hasta qué hora para entregarse? Primero voy a montarle en archivos. Voy a montarle en archivos. Voy a montarle los apuntes de la clase de hoy. Listo, aquí está. Apuntes de la clase de hoy. Ya lo está montando. Listo, creado. Ahí están los apuntes de la clase de hoy. Bien. Luego voy a colocar la actividad. Bien. Aquí le voy a dar más. Aquí no es. Es aquí, tareas. Bien, en tareas, empezar, crear. Voy a colocar como tarea. Voy a escribir título, que es evaluación diagnóstica. Marcar la respuesta correcta. Y enviar sus justificaciones en lo posible. Bien, luego les voy a juntar desde aquí y entonces en descargas voy a prueba de álgebra lineal. Bien, viernes, sábado 7 de agosto hasta las 11 de la noche. Por lo general, yo siempre la dejo el mismo día hasta el final del día. Listo, pero con ustedes, como siempre la clase los viernes, se las voy a dar siempre las actividades hasta el sábado, las que son de clase. Ok. Bien, entonces Listo. voy a asignar. Vea, la evaluación no me la puede mandar por el interno. No la puede mandar por el chat. No, tiene que mandarla por aquí, dando respuesta a la asignación. Ok, porque cuando yo voy a revisar, me vengo aquí. Me dicen, devuelto. Quienes han devuelto, no hay ninguna tarea calificada. Entonces yo desde aquí califico y le mando el mensaje y la nota de la actividad que realice. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué valoración tiene esta actividad? Pero yo mandé la actividad, fue por chat. No es por chat porque no voy a tener acceso, porque no son el único grupo, porque hay muchos estudiantes, porque son diferentes grupos, porque son diferentes asignaturas. Entonces no puedo estar buscando en el chat. Entonces, la actividad siempre voy aquí, cuando voy a revisar las calificaciones, yo voy aquí, yo coloqué esta actividad, voy a revisarla, la reviso, y a cada quien le llega también de que ya fue revisada y las observaciones que se hicieron. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. A dejar de compartir. Bien. Entonces ha sido un placer enorme
Esperemos cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier inconformidad, cualquier inquietud, cualquier duda. Hay un espacio de colaboración también. Usted hágalo saber, no se quede con ninguna duda, por muy pequeña que sea. Se va creciendo y se va convirtiendo en una dificultad para la evaluación o las pruebas sumativas, ¿ok? Listo, profe, gracias. Entonces, que pasen. Ok, profe, gracias. Gracias. Y ha sido un placer. profe. Hasta luego, bendiciones. Adiós, profe. Buen grupo, buena participación. Gracias, profe. Listo, Listo, profe, hasta Gracias luego. por la clase, profesor. Ya, Hasta luego. profe. Dígame.